Hoy vamos a mezclar tres temas que cada uno por separado ya queman: Holocausto, comunismo e Israel. Si a eso le sumamos Cuba y Gaza, lo lógico sería que YouTube me cierre el canal por un exceso de polémica. Si estás buscando un video donde te digan que tu bando es perfecto y el otro es el demonio, este no es, ¿eh? Aquí te voy a hablar de datos, de cómo se mató gente, de cuánta gente se mató y de algo que ya casi es antisistema: los matices, o sea, el antídoto contra los fanáticos. Cuando hablamos de holocausto o Shoah, no hablamos de cosas feas que pasaron en la guerra. Hablamos de que un Estado moderno, con ingenieros, contadores, burócratas muy serios, decidió usar toda su eficiencia para matar. Entre 5 y 6 millones de judíos fueron asesinados. Y esto no se sostiene solo en los libros de texto, se sostiene y se ve en una montaña de papeles, sí, pero sobre todo en gente, en abuelos que todavía están vivos, en números tatuados en brazos, en soldados aliados que abrieron sus campos y quedaron en shock, en enfermeras que vieron llegar esqueletos humanos, en antiguos nazis que describieron con una frialdad de oficina lo que habían visto. A eso súmale los censos, los archivos, la lista de deportación, los restos de los campos. No estamos hablando de la historia oficial, estamos hablando de una escena de crimen con pruebas por todas partes. Lo particular del Holocausto es que fue un crimen industrial. Un objetivo, el judío, definido por sangre, no por lo que hace. Una maquinaria, ministerios, trenes, empresas químicas, arquitectos de crematorio y unos lugares que no eran cárceles ni fábricas, eran mataderos humanos. Auschwitz-Birkenau, Treblinka, Sobibor, Belzec, Chelmno. Imagínate una planta de producción en cadena, tipo Ford. Pero en vez de coches, lo que sale al final de la línea son cadáveres. Eso fue la Shoah, la modernidad puesta al servicio de la barbarie. Antes de Hitler, el antisemitismo en Europa no era un hobby de cuatro locos, era casi deporte nacional. Los pogromos eran como estallidos de odio programados. Hoy toca linchar al barrio judío. Saqueos, incendios, violaciones, asesinatos, expulsiones y mucha gente con la policía en modo yo no vi nada o directamente participando. El nazismo no se inventa el odio al judío. Lo que hace es agarrar un odio que ya venía marinado durante siglos, le pone etiqueta científica, le pone uniforme y lo convierte en política oficial. ¿Por qué tanto odio siglos antes de que existiera el Estado de Israel? Primero, la religión. Durante siglos se repite la idea de que los judíos son el pueblo que mató a Jesús. Casi nada, ¿eh? Eso los coloca en el imaginario como el villano perfecto, obstinados, tercos, enemigos de la verdadera fe. De ahí salen cuentos de terror, que matan niños cristianos en rituales, que profanan las hostias, que tienen pactos con el diablo. Si tu abuela ya crecía oyendo eso, cuando hay peste, guerra y hambre, o alguien grita la culpa es del judío, esto encaja perfectamente en la película. Luego está la parte económica. En muchos reinos cristianos los judíos no podían tener tierra ni entrar a ciertos oficios. Y a la vez los cristianos no podían cobrar intereses. ¿Quién terminaba prestando dinero? Ellos. Así que el campesino solo veía una cara cuando tenía deuda, la del prestamista judío. Las reglas las había inventado la nobleza, pero el que cobraba era el judío. Resultado, se pega la etiqueta usurero a judío. Cuando las cosas van mal, es muy fácil decir nos explotan ellos. El manual del chivo expiatorio de toda la vida. Súmale además que eran el otro permanente. No eran turistas, vivían allí, pero tenían su religión, sus fiestas, sus idiomas de culto, sus barrios. No eran completamente de afuera, pero tampoco de los nuestros. Eso es gasolina para la imaginación conspirativa. Se ayudan entre ellos, tienen sus redes secretas, manejan todo desde la sombra. La misma lógica que hoy se aplica al globalista, el gringo, el burgués, pero concentrada durante siglos en el judío. Y por último, la política. Cuando los reyes, los zares, los gobiernos no sabían qué hacer con las crisis, sacaban la carta favorita: la culpa es de los judíos. Hay epidemia, envenenaron los pozos. Hay hambre, acapararon el grano. Hay inestabilidad, conspiraciones. Los progromos muchas veces no eran espontáneos, eran rabia popular, canalizada, tolerada, incluso empujada desde arriba. Una especie de válvula de escape perfectamente dirigida. En el siglo XIX se añade la guinda científica, las teorías raciales. El judío ya no es el hereje, ahora es una raza inferior. Nace la palabra antisemitismo como ideología moderna, con sus panfletos, estudios, reuniones. Aparecen inventos como los protocolos de los sabios de Sion,
una novela mala disfrazada de documento secreto que demuestra que los judíos quieren dominar el mundo. Con ese cóctel, el judío se convierte en el enemigo total, el que manda en las sombras, el que controla los bancos, los medios, los gobiernos. El nazismo solo lleva eso a su conclusión lógica y criminal. Si esta gente es un peligro para la humanidad, hay que eliminarla. Y aquí entra una palabra que suena elegante, pero es puro veneno: revisionismo. En historia, revisar es normal. Se revisan datos, se descubren archivos nuevos, se discute si fueron tantos o tantos más. Todo eso es sano. Pero el llamado revisionismo del Holocausto no va de eso. Es negacionismo con corbata. Es como llamar dietas alternativas a no comer durante 2 semanas. ¿Cómo funciona? Se presentan como los rebeldes que no se creen la versión oficial. Te dicen, solo hacemos preguntas. Y las preguntas siempre son las mismas. Que si 6 millones son muchos, que si las cámaras de gas no existieron, que si las fotos están manipuladas, que si todo es propaganda porque los judíos se victimizan. No están corrigiendo detalles, están intentando borrar el crimen. La diferencia es clara. Un historiador serio puede discutir si murieron 5 millones o 5 millones y medio, cómo funcionaba tal campo, qué órdenes concretas se dieron. Lo que no discute es que hubo deportaciones masivas, campos de exterminio, cámaras de gas y montañas de cadáveres. El revisionista coge la duda legítima sobre el detalle y la usa como palanca para colarle la idea de que en realidad todo es un cuento exagerado o inventado. Es como ver un edificio en ruinas, preguntar si eran 4 o 5 pisos y terminar decidiendo, entonces ese edificio nunca existió. Por eso yo no compro el eufemismo. El revisionismo del Holocausto es negacionismo, punto. Es la misma línea de odio que venía de los pogromos que culmina en la Shoah y que ahora quiere limpiar la imagen de sus héroes. Y cuando alguien repite que eso fue inventado para victimizar a los judíos, aunque vaya en sandalia y se fuma un porro, está usando el argumentario de los neonazis de los años 50. Saltemos ahora al otro extremo del espectro político, los regímenes comunistas del siglo XX. Aquí no hablo de la fantasía de igualdad y justicia, de la pancarta, sino del combo real: partido único, líder intocable, policía política, economía planificada desde un despacho y un discurso donde todo se hace por el pueblo, aunque el pueblo termine debajo. En vez de perseguir una raza concreta, persiguen categorías elásticas: burgueses, enemigos de clase, contrarrevolucionarios, gusanos, intelectuales desviados. Hoy eres héroe, mañana traidor. Depende del discurso del día. La receta se repite. Primero te señalan, luego te quitan derechos, después te apagan la vida a base de hambre, balas o trabajo forzado. El nazismo mata con un disparo. Muchos comunismos matan como un infarto lento. En la China maoísta, durante el gran salto adelante, alguien en Pekín decide que la agricultura va a obedecer a la ideología, no al clima ni a la tierra. Se cambian técnicas de cultivo sobre el papel, se obligan a reportar cosechas imaginarias para quedar bien. Nos hace recordar eso algo los cubanos, la zafra de los 10 millones, y se confisca, por ejemplo, el grano real para cumplir un plan. Como resultado, entre 20 y 30 millones de muertos en pocos años. Una persona de cada 20 y en algunas regiones una de cada 10. Imagínate tu cuadra: 20 vecinos, después del salto adelante, como le llamaban los chinos, faltan dos. No porque vino un meteorito, sino porque el plan nunca le importó si la gente comía o no. Otro ejemplo en Camboya: los Khmer rojos pusieron el modo autodestrucción en velocidad máxima. Llegaron a la conclusión de que la ciudad corrompe, que estudiar es sospechoso y que el pasado estorba. Solución: vaciar las ciudades. Sacan a la gente de sus casas, caminatas eternas al campo, sin comida, sin medicina, sin derecho a decir me duele. Si llevas gafas, mala señal, parece que lees. Si hablas francés o inglés, eres espía. Si alguna vez diste clase o trabajaste en una oficina, puedes acabar en una fosa. Entre 1 y 2 millones de personas mueren en un país pequeñísimo. De cada 4 camboyanos, uno no sobrevive al experimento. No hay necesidad de diseñar cámaras de gas. Con convertir el país entero en un campo de trabajo sin comida, resuelves el problema. En la Unión Soviética de Stalin, el mecanismo es igual de frío. Campesinos que no quieren entregar toda la cosecha, se les llama kulaks, se les quita el grano y se les manda en trenes de ganado a Siberia. Ingenieros, militares, escritores que dejan de caer simpáticos, juicios de mentiras, confesiones obligadas, disparos en la nuca o 10 años de gulag. Pueblos enteros, chechenos, tártaros, alemanes del Volga, levantados en una noche, subidos a vagones, soltados a miles de kilómetros con lo que llevaban puesto. Millones de personas
de cada 100 soviéticos, 3 o 4 pasaron por la ruleta de la deportación. Y eso sin contar a los que murieron en hambrunas o campos. La lógica sencilla. Cuando el sistema decide que sobras, sobras. Y luego está Cuba, nuestro laboratorio caribeño. Aquí el método no tiene espectáculo de las grandes purgas, pero es constante como una gotera. Desde el año 59 el poder decide quién es el revolucionario y quién es gusano. Al quien no se dobla se le ofrece un menú sencillo, cárcel, miseria o aeropuerto. Un mapa para religiosos y homosexuales, actos de repudio como ritual de humillación pública, años de prisión por pensar en voz alta y el estrecho de la Florida convertido en cementerio sin lápidas. Hoy hay algo casi como aproximadamente 4 millones de cubanos fuera y menos de 10 millones dentro. La traducción sería de cada 3 cubanos, uno vive afuera. No porque le encanta viajar, sino porque quedarse era y es una ruleta rusa. En Alemania se diseñó una fábrica para matar judíos. En la URSS y en China se construyeron máquinas para triturar enemigos de clase. En Camboya se intentó borrar a un cuarto del país. En Cuba se diseñó algo distinto. No un Auschwitz tropical, sino una máquina de vaciar la isla a base de cárcel, hambre y exilio. En todos esos casos cambia el uniforme, pero el mensaje del poder totalitario es el mismo. Tú eres prescindible. La causa, no. La comparación metodológica ayuda a entenderlo mejor. El nazismo mata como un tren que te arrolla, rápido, visible, directo. Los comunismos matan muchas veces como colesterol alto, despacio, silencioso, pero igual te lleva a la tumba. En la Shoah el objetivo es claro y fijo, el judío. El método, deportación, campo, selección, gas crematorio, pico de exterminio concentrado. En los comunismos el objetivo se mueve. Hoy son los kulaks, mañana los intelectuales, pasado los homosexuales, pasado mañana los que se quieren ir. El método, hambres creadas por políticas absurdas, trabajos forzados, prisiones, exilios masivos. No hay una sola cámara de gas, hay un sistema entero que baja el valor de tu vida a cero. Por eso, muchos historiadores reservan la palabra holocausto o Shoah para el genocidio nazi contra los judíos, porque tienen una combinación muy específica de objetivo, método y contexto. Pero si hablamos en cristiano y usamos holocausto en un sentido más amplio, un poder total que decide que un grupo de personas vale menos que una idea y actúa en consecuencia, entonces sí, los crímenes de muchos regímenes comunistas también son una forma de holocausto. En ambos casos, eliges un grupo, lo conviertes en plaga y pones al Estado a trabajar para eliminarlo. Con gas, con crematorios o con hambre, gulags o balas, lo que cambia es el decorado. La fosa común se parece bastante. Y ahí entra la frase más tóxica del siglo. Eso del holocausto es un invento para que los judíos se puedan victimizar y así justificar Israel. Ese argumento rompe todos los récords. Es históricamente falso, moralmente obsceno y políticamente reciclado de la basura neonazi. Es como decir que las hambrunas chinas fueron un cuento para desprestigiar al comunismo o que los balseros son actores de Hollywood. Niega las pruebas, insulta a los que sufrieron y encima se queda de rebelde. Alguien puede preguntar, ¿y qué tiene que ver todo eso con Gaza? Pues mucho más de lo que parece. Hay dos trampas simétricas. Una dice, como hubo holocausto, Israel tiene carta blanca para hacer lo que quiera. La otra, como Israel hace cosas horribles, entonces el holocausto era propaganda. Las dos son falsas. La Shoah no necesita Gaza para ser verdad y Gaza no necesita que niegues la Shoah para ser una tragedia. La guerra que estalla el 7 de octubre del año 23 empieza con un ataque brutal de Hamas. Civiles asesinados, familias enteras masacradas, secuestros. Eso es terrorismo puro y duro. La respuesta de Israel es enorme. Bombardeos masivos, invasión terrestre, barrios reducidos a polvo. El resultado, muchos miles de palestinos muertos, la mayoría civiles, cientos de miles desplazados, hospitales y escuelas hechas ruinas. Jamás, además, juega la carta más cínica. Esconde armas y mandos en zonas civiles. Abre túneles bajo casas, coloca cohetes al lado de las escuelas. Sabe que si Israel responde, van a morir inocentes. Y sí, Israel muchas veces responde de manera que destroza muchísimo más que lo estrictamente necesario para neutralizar a un combatiente. En resumen, Israel tiene derecho a defenderse, sí. Hamas comete crímenes, sí. Y a la vez, el hecho de que exista Hamas no hace mágicamente aceptable las fotos de niños palestinos muertos.
Ni el hecho de que haya fotos de niños palestinos muertos convierte a los judíos en inventores de la Shoah. Israel es un país pequeño en un barrio que no es precisamente un jardín de infancia. Ha tenido guerras con varios vecinos que literalmente quieren borrarlo del mapa. Ha vivido con boicots, atentados, misiles y con discursos oficiales soñando con su desaparición. Aunque hoy haya tratado de paz y acuerdos con algunos, la sensación de estar siempre con la cornisa no se ha ido, de estar en el borde. Eso explica, que no justifica, muchas decisiones de seguridad que por fuera parecen de locos. Y aquí voy a dejar clara mi postura. Yo me considero sionista, en el sentido original del término. Creo que el derecho del pueblo judío a tener su propio Estado y a sobrevivir como tal. Para mí la existencia de Israel no se inventa en el año 1948 en una agencia de publicidad ni como resultado de un tratado internacional. Viene de la Torah, del Antiguo Testamento, de siglos de historia, de pogromos, de la Shoah. Eso no significa que cada cosa que haga el gobierno israelí venga firmada por el cielo. Hay decisiones que, si las firmas tú, Dios preferiría no salir en los créditos. Defender el derecho de Israel a existir no me obliga a aplaudir bombardeos desproporcionados ni castigos colectivos como sucedieron. Y al final, todo va de memoria. Si la memoria se usa para competir, mis muertos valen más que los tuyos, mi dolor me da permiso para todo, deja de ser memoria y se convierte en arma. Recordar la Shoah, los gulags, Camboya, los balseros, no es hacer un ranking de sufrimiento, es vacunarse contra la tentación de creer que el fin justifica cualquier medio. Yo miro a Israel, a Gaza y a Cuba con la misma sospecha saludable. Cada vez que un gobierno, de cualquier color, se cree dueño de la verdad absoluta, lo siguiente que viene son muertos, presos o exiliados. Por eso, no me vas a ver aplaudiendo ni a los que niegan el holocausto, ni a los que niegan los crímenes del comunismo, ni a los que miran para otro lado cuando han caído bombas sobre niños. Yo no veo aquí, ni tampoco es mi objetivo, que te guste lo que digo. Vengo a que sospeches de cualquiera que te venda una idea por encima de la vida humana. Venga envuelta en cruz, en hoz, en martillo o en una bandera muy bonita. Si después de este video dudas un poco más de tus propias certezas, misión cumplida. Si este video te incomoda un poco, es buena señal. Significa que no estás en un culto, estás pensando. Y para mí, en los tiempos que corren, eso ya es un acto de resistencia.